SER Podcast. El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. Muy buenas a todos. Este tema de Cole Porter suena en la banda sonora de El amor llamó dos veces, una película de 1942 que le valió la única nominación al Oscar de su carrera a nuestra protagonista de hoy. Este 19 de junio se cumplen 30 años de la muerte de Jean Arthur, una de las actrices más queridas por el público durante la década de los años 30 y principios de los 40 del siglo XX. Aunque actuar y ser una estrella de cine era una verdadera tortura para ella, su presencia y buen hacer destacan en numerosos clásicos del cine. En los siguientes minutos vamos a recordarla. La llamaban la Greta Garbo americana porque, como la actriz sueca, detestaba las entrevistas y huía de los fotógrafos como de la peste. Jean Arthur se negaba a hacer promoción de sus películas y nunca asistía a actos sociales. Este es un bonito lugar. Sí, por lo menos no se ven fotógrafos. Como Marilyn Monroe también, Jean Arthur era una mujer llena de inseguridades y padecía un miedo escénico extremo. Detecto en usted un cierto estado nervioso, impulsivo, el mal de nuestro tiempo. Sí, señor. A menudo, entre toma y toma de un rodaje, se iba a su camerino a vomitar de puro terror, para luego salir y realizar una escena impecable. Y como hacía Claudette Colbert, Jean Arthur manipulaba también a los directores de fotografía. Ten la cámara a punto y sígueme. Será el mismo truco de siempre. La actriz les pedía siempre que la filmaran desde su lado izquierdo en los planos cortos, ya que su perfil derecho la horrorizaba. Caramba, cada vez que la veo está más guapa. Gracias. Todas estas manías e inseguridades no impidieron a Jean Arthur convertirse en una de las actrices más populares de los años 30, la reina de la screwball comedy o comedias de enredo y prototipo de la nueva mujer americana que emergía en aquellos años, una chica trabajadora e independiente, irónica, moderna e inteligente. Escucha, Babe, si me consigues algo sobre ese tipo, te daré... ¿Un mes de vacaciones? Pagadas. ¿Has dicho pagadas? Ajá. Resérvame 4 columnas en la primera página de mañana. Sus personajes causaron una revolución en los papeles femeninos de Hollywood, restringidos hasta entonces a los roles de ama de casa, damisela en apuros o mujeres fatales. Jean Arthur comenzó su carrera en 1923, en la época del cine mudo. John Ford le dio la alternativa con un papelito en la película Sota, caballo y rey, y en los años siguientes participaría en docenas de cortos y largometrajes con pequeños papeles, casi siempre de chica ingenua. Mi actuación fue maravillosa, créeme. ¿De veras? Fui la ingenua más dulce del mundo. Fue en aquellos años cuando tiñó su cabello de rubio para diferenciarse de la actriz Mary Bryan, a quien se parecía bastante. También cambió su nombre original de Gladys Green por el de Jean Arthur, en homenaje a sus dos héroes infantiles, Juana de Arco y el rey Arturo. En 1928 se casó con el fotógrafo Julian Anker. A las 9:35 consiguen la licencia, a las 10:15 están delante del cura, a las 10:35 están casados y a las 12 en punto, haga frío o calor, almorzando. Un matrimonio que ha pasado a la historia como el enlace menos duradero de Hollywood, ya que al día siguiente de la ceremonia pidieron la anulación. Gracias por casarte conmigo. Ha sido un placer. En fin, voy a subir a hacer mi equipaje. Así podrás obtener la anulación y podré irme a África sin más preocupaciones. Con la llegada del cine sonoro, Jean Arthur temió quedarse fuera, ya que tenía una voz bastante nasal. Usted sufre de amígdalas, ¿no? Oh, sí, algo terrible. Tengo unas amígdalas como puños. Pero resultó que esa voz nasal le pareció muy sexy al público y acabó jugando a su favor. Así sonaba la voz de Jean Arthur. Oh, I suppose you could do better. I can sing humoresque.
Humoresque, but you don't even know how it goes. Sure, look. You better be good. El director John Ford le había dado su primera oportunidad en el cine años atrás, y John Ford también la lanzó al estrellato en 1935 como protagonista de una película de título premonitorio, Pasaporte a la fama, una historia de gángsters en la que la rubia formaba pareja junto a Edward G. Robinson. Todas las chicas no tienen la suerte de que las bese un hombre tan famoso. Yo he sido la afortunada. La actriz tenía ya por entonces 34 años, no era una jovencita. Poco después consolidaría su fama haciendo de Juanita Calamidad junto a Gary Cooper en el western Buffalo Bill. ¡Bill! ¡Miserable coyote! ¿Por qué no me has escrito ni una línea? Creí que no sabías leer. Sabría leer si tú supieras escribir. Una mujer que tiene un novio en cada puerto y un admirador en cada destacamento al oeste del Missouri no necesita que le escriban cartas. Bill, esos hombres no significan nada para mí. Pero para mí sí. Si con John Ford le llegó la fama, con Frank Capra se convirtió en una de las mejores comediantes de la década de los 30. Primero como protagonista de El secreto de vivir, donde daba vida a una periodista que engatusaba al inocente Gary Cooper, convertido en heredero millonario. Mabel, este individuo es el más tonto, estúpido, idiota e imbécil del mundo, o el más grande que vive sobre la tierra. No puedo hacerle esto. Estás consiguiendo ser una periodista de éxito, ¿no? Sí, ¿y qué? Es una persona sana, auténtica. Ese tipo es idiota. También yo lo creía. He intentado reírme de él, pero no puedo hacerlo. Está lleno de bondad, Mabel. Luego vino Vive como quieras, esta vez al lado de James Stewart. Estaba pensando en tu familia, Alice. Vivir con ellos debe ser como vivir en un mundo imaginado por Walt Disney. Cada uno hace lo que quiere y le parece, ¿no es así? Sí, el abuelo lo empezó todo. Un buen día dejó sus negocios. Subió en el ascensor, pero luego bajó y no quiso volver a subir. Podía haber sido un hombre muy rico, pero dijo que eso no le divertía. Y finalmente, Caballero sin espada, de nuevo con Stewart, haciendo de secretaria cínica del novato senador. Así que quiere usted ser senador, ¿eh? ¿Ve este proyecto de ley? Sección número 40. ¿Se va a construir una presa donde usted cree que va a ir su campamento? ¿No lo sabía? No. Hoy hablaron de todo ello en el Senado, pero usted no debía oírlo. Por eso le mandaron aquí, porque no diferencia usted una presa de una bañera. Otro de sus grandes éxitos de los años 30 fue la película de aviadores Solo los ángeles tienen alas, con Cary Grant de partener. Supongo que mañana volverán a volar. Esta noche se aclara. Hay que estar enamorado de volar, claro. Es como enamorarse de una sierra circular. Son hombres sin futuro. Su atractivo para la taquilla era tan grande por entonces que Jean Arthur fue una de las 4 actrices finalistas para el papel de Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó. Este es el sonido de su prueba. Oh, Ashley. Ashley, I do want to escape though. Oh, Ashley. I'm so tired of everything. De hecho, para Marcella Radwin, la ayudante del productor David O. Selznick, Jean Arthur era la favorita indiscutible para el papel, que al final fue a parar a Vivien Leigh. Jean Arthur era una vieja amiga de Selznick. Había estado muy bien en el papel porque físicamente era perfecta para el personaje. En 1942 comenzó su colaboración con George Stevens, otro de los directores fundamentales de su carrera. Primero la dirigió en la película El asunto del día, de nuevo junto a Cary Grant, y al año siguiente en la comedia El amor llamó 2 veces, por la que Jean Arthur logró su única nominación al Oscar. En ella compartía apartamento con el joven Joel McCrea y el veterano Charles Coburn. ¿Quién habitaba y quién tenía arrendado este apartamento? ¿Quién compró los muebles y las cortinas? ¿Quién hizo las alfombras y quién considera este apartamento como su casa? ¿Usted? Entonces, ¿por qué alquiló este apartamento a mis espaldas a él? Perdón, solo alquilé la mitad de mi mitad. Si no, mi amigo Joe hubiera tenido que dormir en el parque. De todas formas, su amigo Joe va a tener que dormir en el parque. Y usted también. Y ahora fuera los dos. ¡Hala, fuera! A pesar de la nominación al Oscar, la carrera de Jean Arthur perdió fuerza a partir de entonces. En la Columbia habían decidido sustituirla por Rita Hayworth como estrella principal femenina del estudio y no la renovaron el contrato. Bueno, Mac, fue divertido mientras duró. Sacaré mis cosas del despacho. Jean Arthur tenía ya 45 años y no quiso buscar acomodo en otro estudio, así que decidió abandonar el cine. En 1948, Billy Wilder la convenció para que volviera a interpretar uno de sus típicos papeles de mujer trabajadora y de principios en la película Berlín Occidente,
donde daba vida a una congresista que visitaba el Berlín ocupado de los primeros años de posguerra. Soldados que se juntan con fräuleins alemanas. La fraternización es legal. En cabarets abiertos, vergonzosos y de mercado negro. Si los cerramos, nuestros muchachos se pasarían a los del sector ruso, o británico, o francés. Notorias animadoras nazis se exhiben delante de nuestros soldados. ¿Esto también debe quedar entre nosotros? Tras su estreno, Jean Arthur volvería a alejarse de las pantallas otros 5 años para reaparecer en 1953, de nuevo a las órdenes de George Stevens, en uno de los westerns más famosos de la historia, Raíces Profundas. No le tomes a Shane demasiado afecto. ¿Por qué no? No quiero que se lo tengas. ¿Por qué, mamá? Se marchará cualquier día y lo sentirás mucho si le aprecias demasiado. Raíces Profundas fue la única película en color de su carrera y también la última en la que participó. Tras abandonar el cine, Jean Arthur hizo algo de teatro y de televisión, pero su miedo escénico crónico le hizo rechazar muchos proyectos. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Dio clases de interpretación en Nueva York y entre sus alumnas estaba Meryl Streep, a la que desde el primer día auguró que se convertiría en una gran estrella. En 1973, su nombre volvió a aparecer en los titulares de los periódicos. Noticia: la actriz Jean Arthur fue arrestada la tarde de ayer en la localidad de Winston-Salem de Carolina del Norte por invadir la propiedad privada de uno de sus vecinos y robarle a su perro. Al parecer, la actriz, gran amante de los animales, quería rescatar a ese perro al que su dueño solía maltratar. Eso no evitó que fuera multada y condenada a 3 años de libertad condicional. Fue la última vez que el público supo de ella. Los últimos años de su vida los pasó retirada en su casa junto al mar de Carmel, el pueblo del que fue alcalde Clint Eastwood. Jean Arthur murió el 19 de junio de 1991, a los 90 años de edad. El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. Whatever Lola wants, Lola gets. And little man, little Lola wants you. Make up your mind to have no regrets. Recline yourself, resign yourself, you're through. I always get what I aim for, and your heart and soul is what I came for. Aquí tenéis a Gwen Verdon cantando el famoso Whatever Lola Wants en el musical de 1958 Malditos Yankees, una película que giraba en torno al mundo del béisbol. Y es que el segundo reportaje del Sucedió una noche de hoy lo hemos sacado también de un aniversario, pero no de un aniversario cinematográfico, sino deportivo. Hace 175 años, el 19 de junio de 1846, se celebraba en los Estados Unidos el primer partido oficial de béisbol de la historia. Este aniversario nos ha animado a darle un repaso a la relación del cine con el deporte del bate y la pelota. Un historiador francés escribió que todo aquel que quiera saber cómo es la mentalidad norteamericana debería aprender algo sobre el béisbol. Una vez Walt Whitman dijo: veo un gran futuro en el béisbol. Es nuestro juego, el juego americano. Reparará nuestras pérdidas y será una bendición para nosotros. Generaciones y generaciones de estadounidenses han crecido escuchando a sus padres y abuelos historias legendarias de jugadores míticos. En vez de Blancanieves, me contaba historias de Babe Ruth, Lou Gehrig y el gran calcetines Joe Jackson. Y es que, por encima del baloncesto o del fútbol americano, el béisbol es el auténtico deporte nacional. ¿Sabes?
No hay un hombre en América que no lo diera todo por jugar con los Yankees. ¡Ni uno! Los juegos de palo y bola ya se practicaban en la antigüedad y el béisbol evolucionó a partir de una variedad de juegos similares. En el siglo XVIII ya aparecen referencias literarias al béisbol y fueron los colonos europeos los que lo llevaron a América. Roy, has manejado el leño de maravilla. Podríamos haber destrozado unas cuantas ventanas. Hay muchas leyendas sobre la creación del béisbol en los Estados Unidos, todas ellas de difícil comprobación. Lo que sí parece cierto es que ya en la primera mitad del siglo XIX se jugaba en distintos lugares del país. Dicen que por todo el medio oeste hay muchos pueblos con equipos y que en algunos sitios hasta te dan trabajo para que puedas jugar. No fue hasta 1842 cuando un grupo de jóvenes de Nueva York, encabezados por Alexander Cartwright, creó el club Knickerbockers y desarrollaron un conjunto de 20 reglas que se convirtieron en la base del béisbol moderno. El 19 de junio de 1846 se jugó el que está considerado el primer partido oficial de béisbol, partido que enfrentó a los Knickerbockers con un club de Nueva Jersey. A partir de entonces, el béisbol, además de un juego y un deporte, se convirtió también en un espectáculo de masas. ¡Vamos, va a empezar! ¡Vamos al béisbol! Para los no iniciados, el juego al principio resulta complicado. Henry, ¿cuántos catchers hay en un equipo? No es fácil entender cómo funcionan los equipos ni las líneas y marcas del campo de juego. ¿Qué hacen con las almohadillas? No son almohadillas, son bases. Te deslizas en ellas. Aquí tenemos a Spencer Tracy intentando explicar las reglas del béisbol a Katharine Hepburn en la película La Mujer del Año. Mire, empiezan bateando los Atléticos. Y cuando hayan cubierto 3 carreras, entonces entran los Yankees. Ya, y ellos también tendrán que hacer 3 carreras. Eso es. Cada equipo batea 9 veces. Ese es el primer bateador. Él intenta que la pelota llegue lo más lejos posible para poder hacer muchas bases. Si consigue hacer todas las bases y volver al plato, ha marcado un tanto para su equipo. Como escucháis, las reglas parecen complejas, pero en el fondo todo es mucho más simple. Este es un juego muy sencillo. Lanzas la pelota, golpeas la pelota y coges la pelota. A veces se gana, a veces se pierde y a veces llueve. En cuanto vemos un partido, comprendemos que hay que darle a la pelota lo más fuerte posible. Esa pelota ha salido disparada. Cualquier cosa que vuele tan alto debe llevar una azafata, ¿no crees? Que hay diferentes formas de lanzar la bola. Es el mejor lanzador de curvas que he visto. Y enseguida descubrimos las estrategias de equipo y las técnicas del juego. Mira, Joe, fíjate en sus pies. Cuando un pitcher recibe la señal y prepara el lanzamiento, un buen receptor izquierdo sabe cómo va a lanzar. Y por el ángulo del bate sabe a dónde va a ir la bola. A diferencia de otros deportes, el béisbol es un deporte de pura estadística. Cada partido se juega contra un equipo rival y contra los propios récords de los bateadores. Sandy Grimes bateó 371 en Louisville en 1966. Perdona. Bateó 376, es toda una carrera. Pero no todos son números en el béisbol. Para algunos tiene algo de religioso. Creo en la iglesia del béisbol. Lo he intentado con todas las religiones principales y la mayoría de las minoritarias. En serio. Y la única que realmente alimenta el alma día tras día es la iglesia del béisbol. E incluso posee un componente mágico. No sé lo que voy a hacer ahora. Me ha embrujado el guante, chicos. No puedo jugar. Mi novia se ha enfadado y le ha echado una maldición al guante. Yo le quitaré la maldición al jodido guante. Dámelo. Tendrás que cortarle la cabeza a un gallo vivo. Quizá por eso los jugadores de béisbol suelen ser bastante supersticiosos y maniáticos. ¿Qué le ha pasado a Nook? Lleva un liguero y está respirando por los párpados, como un lagarto. Es un truco maya. Azteca. Eso, azteca. El béisbol es, con el boxeo, el deporte que más veces ha sido retratado en el celuloide. Muchas de las películas se basan en la vida de legendarias estrellas del diamante. Ruth, Cobb, Gehrig, DiMaggio. Esos jugadores fueron más grandes que el béisbol. Y Joe Descalzo Jackson, Mickey Mantle o Monty Stratton. El cine ha dado cuenta de ellos en diferentes películas. Pero también hay muchas que cuentan historias de ficción. Y es que el béisbol resulta un deporte muy atractivo para el cine. ¿Has leído Homero? Si no es cronista deportivo, dudo que lo haya leído. Homero vivió hace muchos años y escribió sobre héroes y dioses. Si hubiera venido hoy aquí a verte, te aseguro que habría escrito sobre béisbol. En efecto, las películas de béisbol hablan de héroes y villanos, de triunfos y fracasos, de comedia y de tragedia. Cuando me expulsaron del béisbol,
Fue como si me amputasen una parte de mí. Historias de superación y sufrimiento. Se arrastra cada día con una rodilla sin cartílago y con su hombro doliéndole tanto que ni siquiera puede peinarse. Y no lo hace mal. Y están llenas de momentos gloriosos. Es lo más heroico que he visto en un campo de béisbol. Este batazo se recordará durante muchos años. Un home run con un solo brazo. Yo así ni siquiera sé comer pizza. ¡Ha sido estupendo, Mickey! A diferencia de otras películas deportivas, las historias de béisbol tienen casi siempre un toque nostálgico, enfocándose en la pureza del juego y la importancia de sus valores. Dios santo, me encanta este juego. Los sonidos, los olores y el público, poniéndose en pie cuando la bola iba lejos. Habría jugado gratis. Luego hay películas que se centran en los aficionados a este deporte. ¿En qué lugar están los Sox? En las cosas importantes en tu vida. Primero los Red Sox, el sexo y respirar. ¡Samu a los Red Sox! ¡Ganaremos! ¡Se lo llevarán todo! Por no hablar de la infinidad de secuencias relacionadas con el béisbol que aparecen en películas de todo tipo. ¿Te lo puedes creer? Un chico americano que se niega a jugar al béisbol con su padre. No en una película de Hollywood. O todo ese rollo que se traen con los cromos de jugadores. Mi padre y yo hacíamos la colección. Tenemos a todos los Yankees, excepto a Mickey Mantle. La primera película de béisbol de la historia se estrenó en 1915 y se tituló Right Off the Bat. Pero si pensamos en un gran clásico del cine sobre este deporte, enseguida nos viene a la mente la imagen de Gary Cooper y de su personaje. ¿Y quién es usted? Me llamo Lou Gehrig. ¿Lou qué? Gehrig. Gary Cooper nos contó la vida de este jugador, Lou Gehrig, en la película El orgullo de los Yankees de 1942. Por cierto, que en ella aparecía haciendo de sí mismo el bateador más mítico que ha conocido este deporte, Babe Ruth. Os deseo mucha suerte, Lou. Gracias, Babe. También hay musicales en torno al béisbol, como Malditos Yankees o Llévame al partido, con Gene Kelly y Frank Sinatra alternando el bate con las tablas del vodevil. ¿Cuándo podéis empezar? Cuando haya terminado la temporada de béisbol. ¿No pretenderá usted que lo dejemos ahora? Prácticamente hemos conquistado el campeonato. ¿Podrías arreglártelas para ir por las noches a los ensayos? James Stewart bateaba en The Stratton Story y Anthony Perkins lo hacía en El precio del éxito de Robert Mulligan. Y en 1973, un joven Robert De Niro se metía en la piel de un catcher de pocas luces, torpe y enfermo, al que protegía la estrella del equipo, en la película Muerte de un jugador. Yo he sido siempre más o menos nadie, así que supongo que lo que debo hacer es desarrollar mi cerebro. ¿Y tu confianza? Potencia y cerebro no son nada sin confianza. Yo nunca he tenido confianza, Arthur. Tú siempre la has tenido. No, pero siempre parece que la tenga, ¿verdad? La década de los 80 fue una de las mejores épocas para el cine sobre béisbol. En el mejor, Robert Redford daba vida a un jugador que sufría un atentado justo cuando estaba a punto de iniciar su carrera profesional en las grandes ligas, y años después buscaba una segunda oportunidad. Me ha costado 16 años llegar aquí. Póngame a jugar y daré lo mejor de mí. 8 hombres de John Sayles se centraba en uno de los escándalos más famosos de la historia del béisbol profesional, cuando 8 jugadores de los Medias Blancas de Chicago llegaron a un acuerdo con los apostadores para perder la Serie Mundial de 1919 contra los Rojos de Cincinnati. Escucha, Joe, nos hemos reunido algunos muchachos y estamos de acuerdo en perder algunos partidos de la liga. ¿Quiénes? Casi todos. ¿Me queréis a mí? Te necesitamos, Joe. Sería una estupidez no hacerlo. Los 8 jugadores fueron expulsados de por vida del béisbol, incluido el mítico Joe Descalzo Jackson. Dicen que en el béisbol no hay cabida para los tramposos. Yo jugué bien. Tienen que dejarme jugar. Joe Jackson encontraba su redención en otra película de los años 80, Campo de Sueños. Volver a verle jugar. Dejarle jugar. Enmendar un viejo error. En ella, Kevin Costner escuchaba unas voces misteriosas que le animaban a construir un campo de béisbol en un maizal, y Jackson volvía del más allá para jugar en él, primero solo y después con sus compañeros. ¿Puedo volver otro día? Sí, lo he construido para usted. Hay otros, ¿sabe? Somos 8. Significaría mucho. Claro, serán bien recibidos. Kevin Costner era también el protagonista de otra de las mejores películas de béisbol de los años 80, Los Búfalos de Durham, en la que daba vida a un jugador veterano al que contrataban para que preparara a un atolondrado lanzador que iba para estrella. Susan Sarandon, por su parte, se encargaba de entrenarle en los aspectos amatorios. Mi trabajo es enseñarle las cosas de la vida y ayudarle a alcanzar las ligas mayores. Pues es curioso, también es mi trabajo. Del siglo XXI nos gustan especialmente 2 películas sobre béisbol. El actor Billy Crystal dirigió 61,
película que contaba la historia real de dos bateadores, Mickey Mantle y Roger Maris, que a principios de los años 60 intentaron batir la marca de home runs por temporada que durante décadas perteneció a Babe Ruth. Escucha, creo que Mantle tiene posibilidades si no se lesiona, pero ese Maris lleva una racha sin precedentes. Sería una gran historia, ¿eh? Mira, de esos chicos merecen todo mi respeto, los dos son grandes jugadores. Pero el año que Baby hizo 60, él solo logró más home runs que todos los equipos de la Liga Americana. Pero la mejor película de béisbol de los últimos años es sin duda Moneyball, Rompiendo las reglas. En ella, Brad Pitt y su ayudante Jonah Hill creaban un equipo ganador, utilizando las matemáticas y el análisis de datos. ¿Esto qué es? Recoge los datos disponibles para predecir el rendimiento de los jugadores. Vale. Al utilizar las estadísticas a nuestra manera, encontraremos un valor en los jugadores que nadie más es capaz de ver. Billy, entre los 20.000 jugadores de nivel que tenemos que considerar, creo que hay un equipo ganador de 25 personas que cabrían en nuestro presupuesto. Porque todo el mundo las infravalora. Como veis, el cine ha dado sobrada cuenta de un deporte que, aunque también levanta pasiones en otros países como Cuba o Japón, forma parte inseparable de la idiosincrasia norteamericana. Y así lo han reflejado las películas. América ha avanzado como un ejército de apisonadoras. Pero el béisbol ha marcado la historia. Nos recuerda todo lo que en un tiempo fue bueno. Y podría volver a serlo. Cadena SER. La radio.